Muy buenas, pues ya estamos de nuevo aquí en un nuevo Café Inviven. Y esta persona a la que os traigo hoy, seguro que me habéis oído hablar más de una vez en ella a través de los medios. Y sobre todo en las redes, porque a veces le cito. Y sobre todo cuando él me ha presentado a muchísima gente que si no hubiera sido por él, nunca habría escuchado por la radio. Claro, que os diga que es periodista me vais a decir, bueno, mucha gente que lleve muchísimos años en los medios de comunicación y que se haya reinventado y que se haya hecho él a sí mismo, a lo mejor también me podéis decir que más de uno. Pero si os digo lo que tú digas, seguro que la cosa cambia. Conocí aquí al presentador que os traigo hace ya unos años. De hecho, me acuerdo que estaba embarazada del tercero. Y él me ayudó muchísimo poniendo incluso su cartel de consejos. Así que lo del protagonista y una servidora ya tiene algunos años, aunque todavía no nos hayamos conocido en persona. Lo que tú digas no se os puede ir. Le decía antes que es uno de mis referentes. Me encanta su programa y le escuchamos hasta mi hijo de 4 años. No os digo más que cuando le he dicho que le iba a entrevistar me han dicho, pero ese es muy importante, ¿no? Ese es el que sale en el coche. Así que imaginaros cómo van las cosas. Os presento a Alex Fidalgo. Muy buenas, Alex. Hola, ¿qué tal? Qué bonita la presentación. Aquí con nuestra tribu, con la tribu Inviven, ya te tenía ganas. Si no llega a ser por Javier, que nos pone así en contacto y nos tira el tiento, no sé yo si habría pasado. No, está bien, ¿eh? Hay mucha gente en Twitter que también es un poco celestino de mis entrevistas en lo que tú digas. Así que al final muchas veces la magia la tienen que producir ellos, ¿no? Un poco. Genial. De hecho, fíjate, te decía que yo te sigo y además hemos escuchado, no te diré el 100%, pero un 90% de todos los programas, porque a alguno te pasa eso que tú dices, gente que yo nunca te habría escuchado, te he oído, oye, y me has enseñado a otra persona totalmente distinta, y en cambio algunos que decía, ay, mira, estos tíos parecen majos. Y de repente, ¡puf! Tengo algunos además episodios como viajes, como te decía, que te escucho según viajo. Pues claro, recuerdo casi los sitios que estaba viajando escuchando. De Oh, qué hecho, bonito. el cirujano y yo casi vomitamos en el proceso. Fíjate que yo estaba deseando que tú le presentaras, lo habías anunciado mucho y cuando te escuché dije, va a ser que yo soy de los reticentes a este episodio con el señor espectacular, Dios todopoderoso, lo tengo claro, nadie ha estudiado más que yo. Y claro, siendo médico podrás entender que me chinase un poco, ¿no? Sí, bueno, yo creo que está bien lo que has dicho, me lo ha dicho muchísima gente. Yo escuché a esta persona a la que le tenía un poco de tirria y al final no era la cosa como yo pensaba y me cayó muy bien. Y luego están también los del otro lado, yo he escuchado a alguien a quien admiraba y me he decepcionado un poco. Yo con lo que me quedo de eso es que lo que tú digas radiografía a la gente. Uh-huh. Porque a esas mismas personas que o les han decepcionado o les han sorprendido para bien, ya las habían escuchado en otras entrevistas y en otras charlas. Entonces, si escucharlos en lo que tú digas les ha producido un clic, es que hay algo diferente, ¿sabes? Y eso a mí me enorgullece mucho. Luego yo, Cavadas, que es ese doctor al que te referías, a mí yo lo admiro mucho y me pareció un privilegio haber hablado con él. Y no, yo no tengo mal recuerdo de aquello, en contra de lo que puede creer la gente. Lo que pasa es que se está, en la audiencia de lo que tú digas, estáis acostumbrados a una camaradería y a unos niveles de conexión, que de hecho siempre que hablo del podcast digo que el primer objetivo es conectar con el protagonista, muy por delante de las declaraciones, de sacar una información increíble, de que la persona se abra y muestre todo. Lo primero para mí es que haya una conexión. Si hay una conexión, mira, hay algún episodio en el que yo creo que no se llega a ahondar en absolutamente nada, pero hay tanta química entre el protagonista y yo que la gente está encantada. La gente me dice, a mí me ha encantado este episodio y si yo les preguntase qué has sacado en claro de esta charla, yo creo que no me sabrían decir nada. Pero lo importante es esa conexión y respecto a eso que tú dices, ya te digo, me parece bien que la gente se sorprenda al escuchar a los protagonistas y diga, joder, no me lo imaginaba así, porque quiere decir que hay algo raro ahí, pero que funciona. ¿Cómo surge todo esto? Porque claro, tú estás en medios de comunicación
y de repente haces algo totalmente diferente y que te haya cogido la prensa y que has tenido tanto éxito es que empezaste a marcar un primer espaldarazo, algo distinto, porque no Mm. era previsible que escucharas a un Santiago Segura o a gente así que pudieran hablar de esa manera. Por lo menos yo no lo había visto antes. ¿Cómo surge todo esto y cómo empiezas, que antes has dicho, me reinicié yo directamente a mí mismo? Sí, porque yo siempre hago la misma analogía. Iba como una bola de pinball, de trabajo en trabajo, y además era algo muy frustrante y que te destrozaba la autoestima un poco, porque todo, todo parecía indicar que estabas haciendo las cosas bien. Yo en prácticamente todos los trabajos en los que estuve, Ujú. más tarde o más temprano, parecía que estaba haciendo las cosas bien. En Onda Cero, en la televisión, en la radio, es decir, el feedback de la audiencia y de la gente era muy positivo. Pero de repente yo no sabía por qué se acababan esos trabajos. Pues no renovaba, pues lo de la tele muchas veces era, bueno, pues como son estas cosas, en 3 meses se graba todo y adiós muy buenas, pero luego no me llamaban de otros programas o de otros proyectos. Entonces, te digo esto, a mí me habría tranquilizado mucho saber que, entre comillas, pero saber que hacía las cosas mal y decir, Ujú. hay que currar más, hay que hacer las cosas de otra forma, pero tener la sensación de que siempre haces todo bastante bien o correctamente, aunque sea mejorable, y Ujú. que eso no dé frutos, te hace sentir un poco como que estás loco, ¿sabes? Como decir, pero es que a lo mejor a mí me está llegando buen feedback, pero me están engañando, o, o yo creo que lo que me están diciendo es bueno y lo que me están diciendo es malo, no lo sé. Al final yo, por esto que te estoy explicando, acabé en una depresión, Ujú. pero en una depresión con su tratamiento, etcétera. Y en ese momento yo lo que sí tengo es que normalmente no me dejo arrastrar por la corriente cuando estoy mal, Ujú. sino que empiezo a pensar cosas que hacer y a probar y pruebo esto y pruebo lo otro, a ver si esto me funciona, a ver si esto. Y en el momento de esta depresión de la que te hablo, decidí que quizá pues este mundo no era para mí. Si Ujú. este mundo, si esta vida me había llevado a donde estaba, había posibilidades importantes de que esta profesión no sea para mí, de que me esté haciendo daño y de que tenga que plantearme nuevos horizontes profesionales. Estuve mirando posiciones y varias cosas. Pero ¿qué pasa? Yo soy una de esas historias tan tópicas de alguien que se enamoró de la radio siendo muy, muy, muy niño, muy pequeño. Y ¿Cómo te enamoras? siempre, porque yo soy de Corcubión, como te decía antes, que es un pueblo de 1.500 habitantes y no había mucha oferta de ocio para los niños, para las excursiones, y una de las poquitas cosas que teníamos en aquel momento era la radio municipal, así que nos llevaron a los niños de mi clase a conocer la radio del pueblo. O sea, no te puedo decir que es que entré en la radio y entonces vi los micrófonos, no sé qué, sino que nos llevaron ese día y yo seguí volviendo solo. Te Ujú. hablo de, qué sé yo, tendría 9 o 10 años. Seguía volviendo solo, era muy cerca de, ya te digo, es un pueblo muy pequeño, estaba muy cerca de mi casa, entonces yo bajaba y me iba a la radio a ver cómo lo hacían, a buscar entre los discos, que siempre fui muy melómano también, y ahí ya pues quedé prendado del medio. Y todo parecía indicar, claro, yo llevaba 30 años preparándome, 30 años, como quien dice, preparándome para eso, para la comunicación y para el periodismo, la radio. Entonces también era muy doloroso pensar, tengo que despedirme definitivamente de esto. ¿Qué hizo Y que en no ese, quieras? claro, que decidí probar, darme una última oportunidad y decir, mira, esta es tu última bala. Yo escuchaba dos podcasts norteamericanos, el de Joe Rogan y el de Mark Maron, que son un poco, pues, podcasts conversacionales también, se sientan a charlar con gente, eh, tienen ese punto de partida, es muy similar a lo que tú digas, pero la personalidad de sus presentadores y la mía es completamente diferente. Y mi idea era eso, conseguir hacer charlas con gente que me interesase mucho conocer, pero sin guión, sin una predisposición, o sea, sin una hoja de ruta, sin decir, tengo que sacar esto, esto y esto, sino simplemente conocer a gente a la que me gustaría conocer y conocerla como lo haría en la calle o como lo haría en un bar. Ujú. Eh,
Porque yo soy muy así, además, yo quedo contigo, traes una amiga y me dices, pues mi amiga es, qué sé yo, ingeniera aeroespacial y la voy a freír a preguntas ya porque soy una persona muy curiosa y ese tipo de cosas me encantan. Entonces probé eso y pues se fue de madre. Empecé grabando con el bioquímico José Miguel Mulet. Yo asumí que me escucharían las 100 personas, 100 personas siendo muy optimista, que se acordasen de mí de la radio, y al final de repente llevaba 1000 reproducciones. Y entonces eso me animó, continué, y poco a poco, a medida que recibía el cariño de la gente y el feedback sin intermediarios, porque ahí estás poniendo tu producto al momento delante de la cara de la gente y la gente te puede decir, pues esto me gusta, trae para aquí o paso. Entonces, claro, recibí tan buen feedback y tanta atención y tanto cariño y funcionó tan bien desde el principio que poco a poco fui emergiendo y diciéndome a mí mismo, tío, algo hay por lo menos para que sigas vivo en esto. ¿Cómo conseguir que alguien, porque claro, habrá mucha gente que esté dentro de los podcasts y además tú ahora has conseguido escalar muchísimo en el podcast? ¿Cómo conseguir que alguien viva de esto? Porque a lo mejor alguien dice, mira, yo soy periodista y vale, te veo como un ejemplo, pero habrá mucha gente que diga, mira, yo es que soy músico y quiero que consigan llegar y encontrar un poco temas de la música. Habrá gente que sea ingeniera y quiera conseguir transmitir. Cuando hablábamos aquí con Fran Martín, él nos venía a decir que una de las cosas que quiere es difundir toda la parte de la ingeniería química y cómo se consiguen las partículas, a los niños y ver la parte de biología y demás. ¿Cómo lo hace alguien? Porque claro, una de las cosas que tú tienes es muchísima constancia, porque todas las semanas sale un episodio, casi, yo no sé si ha faltado alguna semana, pero haga Sí, frío, que tú hayas estado congestionado o no, ha habido ahí por episodio. sí, pues ese es uno de los secretos, desde luego, la constancia. Eso vamos, hay que tenerlo seguro. Pero para mí es muy importante. A mí me preguntan mucho cuando me hacen alguna entrevista, ¿qué le dirías a la gente que se está planteando dejarlo todo e ir a por sus sueños, como lo hiciste tú y tal? Y yo tengo que dejar claro, y aprovecho ahora esta pregunta que me haces para volver a hacerlo, que yo no dejé nada. Desgraciadamente no pude dejar nada, sino todo lo contrario. Yo, a partir de ver el éxito de lo que tú digas, trabajaba para poder pagarme lo que tú digas. Porque los primeros 3 o 4 episodios los grabé por Skype o por videoconferencia, como lo estamos haciendo ahora. Pero después empecé yo a viajar por toda España con una mochila en la que tenía un equipo que también tenía que pagarme, y en los viajes tenía que pagarme, pues evidentemente los viajes, los alojamientos. Entonces yo trabajaba entre semana para seguir trabajando el fin de semana. Lo que pasa es que entre semana trabajaba para otra persona y el fin de semana trabajaba para mí. El resumen es un camino tortuoso. O sea, quien vaya a hacer esto y espere tener frutos en un año o que esto sea coser y cantar porque está viendo el éxito de otros programas, le puedo asegurar que la cosa no funciona así. Igual que también le puedo informar, que no está mal que lo sepa, de que yo tampoco vivo ahora como un sultán. Voy tirando, sobrevivo, sobre todo vivo bien en el sentido de que estoy tranquilo y puedo dedicarme a lo que me apasiona, pero tampoco es este el medio para que te hagas rico. Aunque te lleguen, escuches cantos de sirena de Estados Unidos, que en Estados Unidos son 4 o 5 los que se están forrando, que son 4 o 5 superestrellas. El resto, pues seguramente, pues igual que todos, tirando como buenamente puede y ya. De hecho, claro, tú decías el primer episodio 1000 reproducciones y con algún compañero que hemos conseguido ayudarles para que subieran su podcast y fuera más una carta de presentación de hablar de sus conocimientos, ves muchísimos podcasts que tienen 25, 40, 50 reproducciones, 100 y ya no está mal. Claro, de repente recibir 1000 reproducciones en un primer episodio, has de reconocerme que eso fue brutal en un primer episodio. Claro, claro. José Miguel Mulet tenía mucho tirón y sigue teniendo mucho tirón también. De hecho, yo digo que creo que es un poco uno de los culpables de que ahora los divulgadores científicos sean casi rockstars. El otro día hablaba con Gemma del Caño y se lo comentaba. Le decía, es que ahora sois como un poco estrellas del pop de las redes sociales. Y es verdad, yo creo que
que José Miguel Muletti entró como un elefante en una cacharrería en esto de los medios y que hizo mucho por eso. Pero sí, para mí, ya te digo, sobre todo por las expectativas. Yo estaba convencido de que en aquel momento me seguía menos gente en las redes sociales, estaba convencido de que quien iba a entrar a escuchar, aparte de fans de José Miguel Mulet, entraría diciendo, este es el que estaba en la parroquia, a ver qué hace ahora. Pero sin más, entonces me imaginaba, yo qué sé, pues ya te digo, en el mejor de los casos 100, 150. Pero mi amigo Molo Cebrián, que hace pues, a lo mejor el podcast más exitoso de España o uno de los más exitosos de la historia del formato en España, que se entiende tu mente, él siempre me dice, es que a veces la gente dice, no, es que, nada, mis episodios tengo pues, 100, 200 escuchas. ¿Tú sabes lo que son 100 o 200 escuchas? Que te escuchen 100 o 200 personas, algo que haces en tu casa o algo que haces... Y es verdad, como que perdemos la perspectiva un poco, ¿no? Yo por eso siempre digo que cuento en corcubiones. Y digo, joder, me escuchan 3 corcubiones. Esto es una locura. Esto es una locura. Y lo tengo muy presente, eso. Porque además tus orígenes no les pierdes en absoluto. No, que va, ¿La que fama va. no te pasó a la cabeza? Tiene una canción muy bonita, Snoop Dogg, con Charlie Hamilton, me parece que se llama, que dice, uno puede salir del barrio, pero el barrio nunca puede salir de uno. Pues eso es aplicable al pueblo también. Con lo que si alguien luego quiere conseguir y te echas pareja y demás, va a tener que estar en conclusión seguro. No, que va, no, ya te digo, el tema es que Corcubión lo llevo yo dentro, no tengo por qué estar allí físicamente. Yo ahora mismo estoy en Coruña, yo vivo en Coruña ahora, y yo era un enamorado de Madrid. Yo ya sabes que estuve mucho tiempo en Madrid y a mí Madrid me encanta, pero las circunstancias me trajeron aquí y oye, sí que es cierto que ya empiezo a valorar mucho la tranquilidad de la vida aquí, ¿eh? Cuando tengo que irme para allí a grabar, es como que, no sé, el haber estado ya un tiempo aquí me da esa perspectiva de que la vida en Madrid es muy estresante, todo es un poquito más caro y el ejemplo que pongo yo es que imagínate que tienes que hacer gestiones y papeleos. Aquí en Coruña, donde estoy yo, puedes hacerlos todos por la mañana y en Madrid puedes hacer 2. Hoy voy a hacer 2 y mañana hago otros 2. Hoy tengo que ir por la mañana no sé dónde y por la tarde a este otro sitio. Sí, como vicio para algo así puntual va bien, pero para vivir es Sí. verdad que es muy estresante. Yo me acuerdo que la primera vez que estuve en Madrid yo no había ido nunca en metro. Mi padre siempre que iba en coche, ¿no? Y entonces lo del metro a él no le gustaba porque tenía la creencia como que todo el mundo te iba a robar o algo por el estilo. Entonces yo nunca me había montado en metro. Y entonces tuve que bajar una vez y la primera vez me iba a encontrar con alguien y bajé sola. Oye, a mí eso me parecía un espectáculo. Te estoy hablando de que tenía 20 años. Sí. Hubo un momento en el que me bajé en el metro y cuando vi que de repente todo el mundo iba corriendo, hubo una imagen que no se me quita y había un tío trajeado comiendo un sándwich, hablando un móvil y con la otra, con el maletín corriendo tal que así era, el bocata y todo. Hostia, me dio un ataque de risa que tuve que pararme. Y entonces le veo que se mete, que casi le pilla el maletín y todo. Y le pregunto yo a la chica del lado, oye, ¿cada cuánto pasa un metro? Porque este le perdí, dice, cada 3 minutos. Bueno, me entró un ataque de risa y yo decía, ¿me dices que ese tío iba corriendo así con una diferencia de 3 minutos? Aquí pasa. O sea, yo decía, aquí pasa algo porque esto no es normal, será que yo vengo de Valladolid y esto no es lógico. La descripción gráfica del estrés, has hecho. Pero, Tal cual. pero es que, claro, yo ni siquiera, fíjate que no sabía que cuando hacía pi se iban a cerrar las puertas. Y entonces casi hasta me pillan el siguiente. Es que me parecía todo tan acelerado. ¿Qué expectativas han ido cambiando en ti, Alex? Desde que empezaste y dijiste, bueno, no tengo nada que agarrarme y esta es una opción, vamos a tirar de ella, ahora mismo, ¿cómo han ido cambiando tus expectativas? Pues mira, mis expectativas cambiaron en que yo cuando empecé el podcast, o sea, yo quería hacer el podcast y tener algo mío, pero para mí también era una vitrina, ¿no? Un expositor, bueno, lo que se suele decir, un trampolín o no sé, pero era una forma de que la gente siguiese viéndome. Porque luego cuando tú te dedicas a los medios de comunicación tienes la sensación, por lo menos, y no me parece muy desacertada, de que el tiempo juega en tu contra cuando estás desempleado. O sea, yo pensaba, joder, si en la radio se acordarán de mí 50, dentro de 2 meses se acordarán 25.
Y llegará un momento en que cuando alguien diga, oye, necesitamos a alguien en la radio, el último nombre que se te pase por la cabeza es el del tío ese gallego que estuvo en Onda Cero hace 5 años. Entonces eso también me preocupaba muchísimo. Y yo decía, por eso te digo que a pesar de estar en aquel momento atravesando una depresión atroz, yo era consciente de que no podía limitarme a quedarme en la cama en posición fetal y tenía que hacer cosas. Y en aquel momento, como te digo, mi expectativa es que alguien me escuchase y dijese, quiero a este tío. A día de hoy mi expectativa es quedarme como estoy. O sea, mi expectativa es seguir viviendo de lo que tú digas. Si salen más cosas, bienvenidas sean. Pero yo el otro día a alguien le decía que a mí me vienes con un contrato para televisión diciendo, mira, te vamos a fichar y vas a cobrar una salvajada de dinero. Yo qué sé, tío, es que me da miedo decirte una salvajada de dinero y que alguien que trabaje en televisión lo escuche y diga, pobre diablo, como que eso es una mierda. Me refiero a una estrella de la tele, ¿sabes? Que me escuche y diga, pero yo qué sé, para mí una salvajada, 8.000 pavos al mes, por ejemplo, para mí eso es, vamos. Y me dicen, tienes que firmar esto y tal, pero el podcast ahí ya hay que cerrarlo. No voy a coger ese dinero, ni de broma. O sea, a mí me hace ilusión pensar que cuando tenga el pelo completamente blanco, asumiendo que siga teniendo pelo, que es una asunción feliz, cuando tenga el pelo completamente blanco y sea ya mayor y tal, seguiré haciendo esto y seguiré conociendo gente interesante y seguiré aprendiendo constantemente. Esa es mi ilusión. También te digo, y es importante que eso también quede claro, que tengo malos momentos aún ahora, momentos en los que digo, no me apetece esto ahora. Estoy muy quemado, últimamente se me han acumulado muchos proyectos y estoy bastante saturado, entonces no siempre tienes esa seguridad. También lo digo por si alguien empieza y después de un tiempo tiene un momento de bajón y piensa que a los que estamos ahora en esto no nos pasaba. A mí me pasa constantemente. Y además que cuando tienes que grabar y demás, a lo mejor no es lo que más te apetece en ese momento. Eso es. Claro, yo te entiendo perfectamente. O sea, nosotros aquí ponemos 2 entrevistas, los sábados y los domingos. Pero claro, yo llevo además otros 4 episodios, o sea, 2 de lo que siempre quisiste saber, que es de sexo y pareja, y 2 de Inviven. Y luego están los cafés que son con los protagonistas. Sacamos 6 semanales. El único día que descanso es el miércoles. Entonces, claro, llega un momento en el que tú dices, bueno, repertorio vas a terminar teniendo cuando haces o la forma individual o la forma de hacer una entrevista. Pero claro, llega un momento en el que dices, jo, es que estoy cansada, no me apetece, esto tendrá algún funcionamiento. Pero no sé si te pasa a ti. A mí justo en ese momento entra un email que de repente alguien me dice, jo, me levanto por las mañanas, te escucho, me pones las pilas y demás, y digo, a tomar por culo. Venga, con que haya una persona que sienta esto, hay que seguir hacia adelante. Y tú piensas, estaba dándole vueltas yo, ahora me decías, es que tienes que grabar y a veces no te apetece. Piensa si lo que tienes que hacer es cogerte un avión para irte a Barcelona a tirarte en una pensión cochambrosa para grabar un episodio. O sea, si te da pereza decir, y ahora me tengo que poner en el ordenador a grabar, tal, piensa, te tienes que ir al aeropuerto, meterte en un avión, irte a Barcelona, allí brujulearte para llegar a una pensión en la que vas a estar solo todo el fin de semana, pues imagínate, pues eso es lo que he hecho yo durante 3 años. Ahora me lo estoy tomando de otra forma y me lo estoy tomando con más calma. Y es cierto lo que tú dices, hay momentos en los que dices, pero ¿de verdad vale la pena todo esto? Y entonces te llega un correo o lees un comentario que dices, joder, tío, o sea, pues me voy a grabar, estoy ahora mismo, es como si te cargase de golpe la batería y dices, estoy ahora mismo que te puedo grabar 5 seguidos esta semana. Y es la leche, sí, porque me imagino que tanto el contenido que haces tú como el que hago yo, como tiene tantos tintes de intimidad y un poco también de desnudez emocional, ahí es cuando a mucha gente le hace clic y dice, joder, me siento tan identificado con lo que estás contando y automáticamente se produce como un efecto de catarsis, de que cuando escuchas a otra persona hablar de lo que tú sientes y que a ti te acongoja, de repente como que te quitas un peso de encima, ¿no? Y dices, ostras, pues me siento mejor.
De hecho, a veces pasa y sucede, me encanta porque hay gente que me conoce, yo grabo un podcast y a lo mejor ha sido, yo qué sé, mi marido no me entiende o no me escucha o un Sí, tema, porque ponemos temas así un poco distintos, y de repente me dice, jo, has hablado de mi caso. Entonces es divertidísimo porque a lo mejor te han llegado 10 o 12 WhatsApps iguales, oye, que contaste mi caso. Y tú dices, sí, claro, iba a estar pensando yo en ti, exactamente, con todo sí, lo que sí, sí. vas a hacer. Sí, Ya me egocentrismo de la audiencia, es muy bonito. Pero es muy bonito. Sí, sí, sí. Lo más difícil ha sido es encontrarte solo, estar en esas pensiones y el viajar, porque a veces incluso has tenido la mala suerte de que algo, no ha, algo ha pasado y has tenido que incluso volver otra vez con el protagonista. ¿Eso ha sido lo más complicado? Es duro porque es una vida muy solitaria y, realmente lo más complicado para mí ha sido confiar en mí, tomarme en serio a mí mismo y tomar en serio el podcast. Eso es el trabajo más potente por mi parte porque soy un autosaboteador nato. Entonces, tener que explicarme constantemente que no, tío, que lo que estás haciendo vale para algo, que va a dar sus frutos, que las alternativas a lo que estás haciendo son terribles, son no hacer nada. Y bueno, pues eso, convencerme un poco de no tirar la toalla, porque yo no he tenido tampoco a nadie convenciéndome de esas cosas. He tenido que hacerlo yo. Me he tenido que desdoblar como los ángeles y los demonios de los hombros en las Mm. películas y darle más, escuchar más al ángel que al demonio. Ese ha sido un poco mi trabajo. Y eso, por un lado, ha sido ¿Crees que si te duro. hubiera dicho a alguien una palabra, la habrías escuchado o la habrías también saboteado? Porque al final el síndrome ese del impostor que aparece en muchas ocasiones de, "Jo, es que yo creo que no sé tanto como para poder contarles a los demás o hacer lo que te digan", al final solo a veces te refuerza a ti mismo, ¿no? Es un poco ese pensamiento de si alguien está muy negativo, que esto pasa mucho, ¿no? Yo lo cuento mucho en Sí, la forma de psicoterapia sistémica, que la gente de muy buena fe, si tú estás muy jodido, te dicen, jo, estoy fatal. Bueno, no te preocupes, seguro que estás bien, ya verás, fíjate en todas las cosas buenas que has hecho. Y no ya. se dan cuenta que es un efecto totalmente contrario. Si alguien tú estás muy negativo y tú te pones muy positivo, tú te quedas mucho más negativo y además sientes que la otra persona no te está entendiendo una mierda. Claro, eso se traduce en incomprensión. Si tú dices, me siento como el culo, y la otra persona te dice, te vas a sentir como el culo. ¿No ves que esto, que lo otro, tal? Sí, El cambio, por eso te decía que es un poco al revés, porque cuando uno se siente muy negativo, tú te tienes que poner más negativo que la otra persona. Y una de las veces casi me detienen, porque había una persona que estaba en el hospital y entonces me dijo que quería suicidarse, me lo dijo la residente. Y entonces me dijo, tienes que mandarla corriendo al hospital de referencia. Y dije, bueno, déjame un rato. Entonces me puse así súper cómoda, me eché para atrás, me puse así en la silla, muy pasota y demás. Y me dice, es que me quiero suicidar. Y le dije, bueno, y dígame por qué quiere suicidarse. Me cuenta la historia y voy yo y le digo, mire, a mí esa opción no me parece mala, pero a mí me han dicho que aquí en Aranda de Duero hay un puente del siglo XII que si te tiras, te caes de tal manera que el 112 no puede llegar. Oye, ¿qué le parece si lo prueba de esta manera? Bueno, tienes que ver a la hija. La hija se le salían los ojos de la cabeza. Y la señora me dijo, hombre, pero ¿cómo me dice eso, doctora? ¿No? Y yo le decía, uy, pues yo, es que con todo lo que me cuenta usted, a mí lo que me parece más sensato, tiene razón, está sufriendo usted muchísimo. Y empecé a ponerme más negativo y más negativo. Y de repente me salta ella, hombre, doctora, que he ido a la peluquería el otro día. Y además he ido a tomar un café con mis amigas. Claro, la que se puso a empezar a poner en positivo fue ella. Y es que si ella lo hace y se lo dice a sí misma, por eso te decía que si habría habido una frase que a ti te hubieran dicho, porque en el fondo lo que te digan los demás te va a dar igual. Es lo que tú seas capaz de poder decirte. Si tú estás hecho una mierda un día, hasta que tú no dices, venga, adelante, Alex, tío, pasa para adelante, da igual lo que te digan 250.000 personas o 250.000 terapeutas. Es algo que te tienes que conseguir tú salir desde ahí. Entonces, y esto es muy sistémico, ¿eh? Si tú te pones muy negativo, yo me pongo más negativo que tú, sin querer tú te positivizas. Y de hecho, pruébalo como ejemplo si quieres para el peso. Si alguien te dice, estoy perdiendo peso, entonces tú dices, jo, vaya mierda, no he perdido ni 100 gramos. Y tú dices, tienes toda la razón, yo te veo fatal. Oye, ¿te importa para que el próximo día que vengas a mi casa, yo quiero que entres en mi casa? ¿Te importaría pasar de perfil, por favor, por la puerta? Porque si yo tengo que abrirla 2 veces, la abro, pero todo serio, claro. Pero tú pasa porque yo quiero que tú puedas venir a mi siguiente entrevista y quiero que pases. Claro, la gente se queda un poco así como diciendo de qué vas.
Pero cuando se dan cuenta te dicen, oye tía, que he perdido 3 kilos, joder, no me trates así. Ah, no sé si tú lo dices, pero se lo dice ella, no se lo dices tú. Entonces, aquí en la jugada, en la parte negativa, por eso te decía, si te habría valido que alguien cualquiera te hubiera dicho una frase, porque yo creo que ninguna frase. De hecho, te escuché hace poco con uno de tus grandes amigos y daba igual lo que te decía él, porque tú decías, tampoco es para mucho. Ya, no sé, a veces creo también que rechazo tanto el halago porque inconscientemente considero que el halago me hace más, o sea, me echa más responsabilidad a los hombros. Por eso normalmente cuando me dicen, no, es que tu podcast me cambió la vida, no sé qué, digo, no, me digo, joder, si tengo que grabar el resto de episodios pensando que mi podcast le puede cambiar la vida a alguien, tú imagínate, yo no puedo lidiar con esa responsabilidad. Entonces yo al momento digo, no, tampoco. Pero, y además me hace gracia lo que has contado porque eso lo hago yo de forma involuntaria o desde la ignorancia, pero eso lo hago yo mucho con, por ejemplo, una amiga que tengo que me dice, pues, que es tan típico, pero me dice, estoy gordísima y no sé qué. Y entonces yo empiezo como a jugar a que efectivamente lo está. Y ella misma acaba diciendo, a ver, joder, que tampoco es la cosa así, ¿sabes? O sea, me estaba haciendo mucha gracia como lo explicabas porque digo, sí, joder. Eso es terapia sistémica breve, es terapia centrada en soluciones. Sí, Entonces, sin querer estás haciendo el cambio, pero pasa mucho, ¿eh? Mira, yo el otro día les propuse, y además lo veía como un negocio, cuando la gente está muy jodida, yo he propuesto joderla más. mandarle una corona de flores. Y entonces que ponga de tus amigos para que no te olvides. Claro, tú imagínate si recibes una corona de flores en tu casa según llegas, flipas. Y además tú dices, ¿y cómo hostia, como estás tan jodido, por lo menos que lo disfrutes ahora, que luego no lo vas a ver? Entonces, fíjate cómo da ese cambio de clic a veces a la gente, ¿no? O sea, si estamos muy acostumbrados a que esperamos que los demás nos digan cosas positivas y muy bonitas y eso no suele ayudarnos, sobre todo cuando estamos mal. Cuando estamos bien, todo súper chulo, pero cuando estamos mal es un poco más Sí, complicado. pero luego, fíjate, yo no sé si tú te has dado cuenta de esto, pues seguro que sí, pero a la gente no le gusta que le enseñes el lado feo de la vida. Mira, uno de los últimos comentarios que he leído yo en iVoox sobre mi podcast es, llevo tiempo sin escucharlo porque me agotas emocionalmente. Y yo lo hablaba ayer con una amiga y le decía, claro, es que yo hablo mucho de mis demonios y de las cosas que veo feas de la vida. Más que nada porque me parece, a mí me ayuda a quitarle hierro a las cosas al hablarlas. Me parece que el no hablar de según qué cosas se enquista. Yo estoy muy en contra, por ejemplo, de eludir siempre el tema de la muerte, por ponerte un ejemplo. Me parece que ese tipo de cosas se enquistan y se le coge más miedo a las cosas de las que no hablas y sobre las que no frivolizas un poco. Entonces yo procuro hacerlo. Pero estamos en un momento en el que la gente va a levantarse y a aplaudir más si yo les digo, merece la pena vivir por ver otra puesta de sol mañana, que si yo les digo, oye, mañana probablemente pasen cosas que no te gusten o pasado o a lo Pero mejor lo... las dos formas Claro, pero serían consecutivas, ¿no? O sea, es no olvidarte de que existe una realidad y luego asumir que puedes hacer un cambio de proceso de acción. O sea, yo me acuerdo, mira, para los nombres soy malísima, porque las entrevistas las escucho, pero soy muy mala con los nombres. Me acuerdo que entrevistaste a un chico que estaba a punto de morirse y entonces hablaba con una entereza, una Carlos cercanía. Barrucho. Yo para los nombres soy muy mala, ¿vale? Nada, no te preocupes. Entonces, este chico, claro, yo les decía a la gente, jo, qué buena entrevista, y a continuación es, oye, ¿qué pasaría si a ti te dijeran dentro de 3 meses que te mueres? ¿Cómo lo afrontarías? Y entonces la gente se quedaba así y decía, hombre, ¿cómo vamos a hablar de eso? Justo, ahora tenemos que hablar de eso porque todavía no estamos muertos. Cuando me llegues justamente ese día, a lo mejor Claro. no es preciso, pero después de que tienes esa conversación, también puedes plantearte, oye, mira, como a lo mejor dentro de 3 meses estoy muerto, es ¿qué voy a hacer hoy para que merezca la vida? Y que el día de mañana pueda decir no me he arrepentido absolutamente de nada, porque a lo mejor ahí está el cambio. Hablar de esas cosas desde la negatividad, el decir, bueno, no es que sea negativo, es que esta es la realidad, tío, es que hay gente con depresión, pero no podemos ocultar y decir, no, es que está un poco triste, o es que la gente no tiene un cáncer, es que le ha crecido unas partículas, Ya. unas células que tienen así, ¿no? Esas células que han crecido se llaman cáncer. Y vamos a poner las cosas con su nombre y luego decimos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Sabes? Porque
hablando un poco desde lo chipirifláutico y lo bonito de la vida y lo happy flower y demás y tal, nos quitamos mucha realidad. No, yo sigo ahora un tío que me lo ha comentado Dani Aragón, uno de los chicos que está aquí con nosotros, que es amigo, es el Putterful. Me encanta ese tío. No sé si le sigues. Entonces te cuenta historias, pues es un tío de Instagram que en vez de Mr. Wonderful es Mr. Putterful. Y entonces grabar todas esas frases y te cuenta frases como de mucha realidad, ¿no? De, pues yo qué sé, desde kilos, desde, joder, el próximo que me diga que la vida es maravillosa, le arreo a hostias, ¿no? O sea, te cuenta frases como muy distintas y ha montado todo un imperio, exactamente de la misma manera. Pero las dos cosas pueden estar combinadas, ¿sabes? Contar algo negativo y una realidad de lo que existe y a continuación un paso a la acción, tú lo estás diciendo. No tenía nada, no es que lo solté, no tenía nada y me agarré a algo. Lo estás contando Claro. las partes de la vida. Sí, pero a mí lo que me gusta es la realidad. La realidad, o sea, lo negro al lado de lo blanco. Yo no soporto el rollo este de las charlas, de los gurús, de coaching, que es todo. Ya para empezar no compro el discurso ese de que puedas cambiar las cartas que tienes. A mí me parece que puedes jugar mejor o peor las cartas que tienes, pero el primer paso es que asumas que esa es tu mano. Esa es tu mano de cartas. Asúmelo y cuanto antes lo asumas, mejor. Y una vez lo asumas, vamos a ver cómo las jugamos. Eso es lo que yo he hecho conmigo mismo. Y eso me parece que es lo que tiene que hacer la gente. Pero no sé por qué no gusta. Es como que hay ciertos temas que creemos erróneamente que al no hablarlos no están. Y no es así. Y eso es lo que yo trato en el... Joder, hay un episodio de mi podcast que es sobre la muerte, todo el episodio, que podrá ser mejor o peor, porque el enfoque quizá no es el más adecuado, pero se habla de la muerte. Yo ahora mismo estoy leyendo un libro de dimensiones bíblicas que se llama El emperador de todos los males, de Siddhartha Mukherjee. Y es el subtítulo es La biografía del cáncer. Te cuenta desde los inicios cómo la ciencia descubre el cáncer, cómo va evolucionando, historias y tal. Y la gente se lleva las manos a la cabeza cuando me ve leyendo ese libro. Y eso me parece muy sintomático. Como diciendo, y vas y lees eso. Joder, claro que hay que leer eso. No es una lectura fácil, pero me parece que me va a aportar más que leer a Federico Mocchia. A mí por lo menos, o sea, que me parece estupendo. Y me gustaría, a mí lo que me gustaría es combinar ambas cosas, ¿eh? También leer cosas que me abstraigan un poco del mundo, pero no soy capaz. Eso es como también un problema que tengo, que llega un momento en que tengo que ver, por ejemplo, yo no puedo ver películas de fantasía. Yo tengo que creerme todo lo que veo y tengo que pensar que todo lo que veo me está aportando conocimiento que luego voy a poder incorporar a mis charlas y tal. Y eso es un factor estresante realmente. Es mucha responsabilidad. De hecho, yo estaba pensando cuando decías que no te creías ciertos gurús, ¿no? Que hablan un poco del cambio, de la modificación y demás. Fíjate que me saltaba un poco la idea del síndrome del espejo. No sé si has oído hablar alguna vez de ella. Cuando te digo que 3 cosas te gustan de mí y te digo que me pongas a 3, las 3 que tú me digas a mí no van a ser mías, son tuyas, pero las ves en mí. Y solo las puedes ver en mí porque tú las tienes. O sea, si yo te llamo líder, comunicador y un tío persuasivo, no te lo digo a ti, me lo digo a mí. Pero solo lo reconozco en ti porque yo lo veo dentro. Y eso me pasa con lo bueno y me pasa con lo malo. O sea, en ese síndrome de espejo solo se refleja lo que hay, no es otra persona. Es lo que tú estás viendo y tú estás diciendo, hombre, pues a mí ese tío me parece un poco hijo de puta por esto, por esto y por esto. ¿Por qué lo estoy viendo? Y en el fondo, si tú arrascas, hay algo de eso que no toleras. Y habla de tu persona. Esto, yo nunca había visto tiendas de bebés en Valladolid. Yo pensaba que no existían. De hecho, cuando la primera compañera que se quedó embarazada tuvimos que comprar algo, yo decía, oye, ¿dónde se compra esto? Y cuando me quedé embarazada yo, oye, parecía que Valladolid todo eran tiendas de bebé, te lo juro. O sea, yo decía, anda, mira, y en esto venden carritos, y en esto ropa y tal. Y entonces dejé de ver otro tipo de tiendas. Entonces, cuando tú ves ciertas características, tanto positivas como negativas, es porque tú las estás reflejando en ti mismo. Y es que te acerques. En mi caso es complicado que yo asuma eso como cierto en mi caso, porque una de las cosas que suelo destacar a la gente cuando hablo de las virtudes de los demás es cuando son muy positivos y muy optimistas. Porque precisamente yo normalmente me fijo en los demás, en cosas que yo admiro y que no tengo.
Digo, joder, a mí lo que me vuelve loco de ti es que eres un tío positivo, es que eres un tío disciplinado. Son Bien, cosas que yo llevo anhelando toda la vida y no tengo. pero ¿tú estás seguro que no tienes? O sea, en el Estoy formato seguro. porque, no, una cosa es que tú de repente te veas tirado en el sofá y estés un día jodido y no te apetezca absolutamente nada, pero que reconozcas esa felicidad, ese positivismo, es porque tú hay una parte que tienes. Otra cosa es que en el fondo le estás sacando un beneficio a ser un poco más plof. Y tú dirás, ¿pero qué beneficio voy a obtener a eso? A que estén pendientes de ti, a que te escuchen, a que te atiendan, y eso también se obtiene un beneficio. Sí, pero, por ejemplo, eso en mi caso tampoco se sostendría porque me paso la vida solo. O sea, ahí me dices que soy una persona muy social y que cuando estoy con la gente les digo, porque yo fui así, yo fui una persona que yo acabé dándome cuenta de que tenía que ser tóxica, porque mi vida era una queja, una larga y eterna y constante queja, y entonces dejé de hacer eso. Pero yo ahora mismo soy una persona muy solitaria, entonces no hay nadie aquí para que me dé cariño. Y que lo puedas contar, ¿sabes? Porque luego puedes contarle a otro en una entrevista, a un amigo, hostia, tío, es que yo estoy solo, pero se lo cuentas. Claro, sí, sí, sí. No, claro, lo que yo sí hago y he hecho siempre a mí siempre me ha parecido más interesante, es lo que te decía antes, me parece más interesante lo que no va bien. Ujú. Entonces, a mí me gusta poner sobre la mesa en las conversaciones lo que no va bien de mí, porque me parece más interesante. ¿Para qué voy a poner yo? Es que tampoco sabría decirte, pero ¿Y a dónde uh, podría ser que marcase foco en eso? Porque si yo, por ejemplo, te digo, no pienses en un elefante rosa cagándote encima de la cabeza, pero no pienses en un elefante rosa cagándote encima de la cabeza, ¿tú en qué piensas, Alex? En el un elefante. elefante rosa cagándome encima de la cabeza. Claro, entonces hay una opción en la que si tú pones foco sobre, mira, en parejas esto pasa mogollón. La gente dice, es que mi pareja no ha hecho esto, no ha hecho esto, no ha hecho esto. Es que además, fíjate, me tirria porque se ha encargado de esto y se fijan en todo lo negativo. Entonces, nunca se ve nada de lo positivo. Si ponemos en el foco en decir que las cosas están mal, ¿es posible que podamos ver las cosas que sean positivas? Es complicado, desde luego, es complicado. Pero es que en mi caso, además, es algo que viene. Yo he sido más o menos así toda la vida. Yo creo que tiene que ver cómo me he criado, no sé. Pero sí es cierto que siempre he sido más proclive o he tirado más a ver lo negativo que lo positivo. Tengo una personalidad ansiosa Ujú. y el ansioso está siempre aprovisionándose para cuando llegue el fin del mundo. Entonces, claro, yo soy una persona hiperanalítica pensando a ver por dónde me puede venir la hostia. Vivo así permanentemente. Entonces, claro, es una cosa por eso ves más lo negativo que lo positivo. Porque dices, vale, lo positivo es esto, por aquí no me va a pasar nada, todo va a ser feliz. Pero voy a prepararme para lo negativo. Voy a buscar a los enemigos, voy a ver dónde están los rifles, por lo que pueda pasar. Y entonces así es muy complicado. Te quiero decir que no es un momento, no es que yo al llegar a una edad mi forma de... Al contrario, quizá fue mi forma de reclamar cariño y atención desde que era niño y ahora se fue enquistando o cronificando hasta el día de hoy en el que no reclamo nada, sino que soy un poco ermitaño y un poco asocial, pero eso sigue ahí, sigue siendo mi base. Eso puede ser. Claro, la gente que te vea en tu canal de YouTube o te estén viendo ahora a través del vídeo y demás, verán que es un chico muy guapo. Claro, Ah, todo claro, claro. esto, como, claro, es cuando tú lo llevas mal. Claro, de hecho tienes unas fotografías que cuando estás en el Instagram y posas, lo llevas fatal, ¿no? ¿Cómo lleva una pareja, porque te has tenido que tener un mogollón de posibilidades cercanas, a que aparezca de repente creyendo que puede llegar el fin del mundo y hay que, por si acaso, tenerlo todo controlado? No, precisamente a mí me tocó tanto el comentario de me agotas emocionalmente porque yo pienso eso de mí. Y creo, yo he tenido dos parejas en mi vida, ninguna ha ido más allá del año. También he de decir que no es porque ahora la gente dirá, nos ha jodido, porque te habrán dicho, es que quédate tú con tus mierdas, pero no, no ha sido así. De hecho, no. De hecho, ha sido más culpa mía, o sea, he sido más bien el responsable yo. Pero sí creo que las tenía que agotar emocionalmente. Aparte, es hace tiempo que yo gestionaba peor las cosas que ahora. Ahora sí me preocupa mucho la carga de
toxicidad emocional o como lo quieras llamar, que yo le puedo poner a quien esté conmigo, pero en aquel entonces no tenía las herramientas y el conocimiento que tengo a día de hoy. Entonces yo creo que puedo ser muy absorbente, muy, muy absorbente. Porque claro, fíjate, cuando en un viaje, en un trabajo que tienes como tú, que viajas, que haces entrevistas, que te mueves, ser muy absorbente, puedes notar todavía más esa falta de estar con un alguien o que esa persona se tenga que venir contigo porque has dicho que viajas mucho. Me imagino que aquí está todo, es más fácil a lo mejor que puedan aparecer celos, que pueda haber situaciones un poco más complicadas. Hostias, te estás yendo solo 3 días a Barcelona, llamativo, sociable, hablas, comunicativo, tienes labia. ¿Cómo lo han llevado? No, pero es lo que te digo, la última fue hace muchísimo. O sea, no ha tenido que Está pasar. disponible. Tribu Inviven, chicas, Tribu Inviven, está disponible Alex Fidalgo, buscarle en el Insta. Pasando por aquí abajo el teléfono, como cuando había los canales estos porno en la local, que te ponían debajo el teléfono, SMS a no sé qué. Pero, vaya ejemplo de mierda, con el porno de las televisiones locales. Bueno, en fin. No, pero desde que tengo el podcast, nada, tenía una relación inicial que al final tampoco fructificó y después ya nada. O sea, eso, todo esa vorágine de viajes y de tiempo fuera de casa y tal, no ha tenido que sufrirla nadie, más que yo. Uh-huh. ¿Y te gustaría que eso cambiara? Por supuesto. Por supuesto, sí, claro, pero ¿a quién no? Es que yo creo que incluso la gente que dice que no, en el fondo, muy en el fondo, tiene que estar deseando que aparezca esa persona que va a hacer que te olvides de todo lo demás. Yo creo. Me refiero a estos don Juanes y don Juanas que dicen, nah, yo me gusta yo mi bola, hago y deshago, no sé qué. Eso se acaba. El día que se te cruza alguien que de verdad te hace clic, ese discurso de repente, por lo que sea, se esfuma. Y es porque ese discurso no es real. Yo no sé si es tanto el clic ese del discurso o que esa gente que va de flor en flor de esa manera les han hecho tanta pupa y tienen tanto miedo y una autoestima habitualmente tan jodida que se ponen como un muro defensivo. Entonces no pasa nada malo, impiden que pase nada malo, pero tampoco pasa nada bueno. De ahí que no puedan conseguir engancharse. Entonces hasta que no rompan ese muro de decir, hostia, es que en el amor ojalá lo pases mal. De hecho, yo lo siento, Alex, pero yo ya te voy a desear en este universo que lo pases muy mal, porque eso significará que lo vas a pasar muy bien. O sea, tú si has tenido un rollo de una noche, no te acuerdas ni de sus ojos, ni de la fecha de cumpleaños, ni cómo tomar el café. Pero si de repente esa persona significó, te acordarás todavía de muchísimas cosas de esas, de cómo se levantaba, qué frase utilizaba, y eso te acuerdas porque significó mucho para ti en esa parte. Si no, no te acuerdas de nada. El rollo de una noche, a ver, que me diga a mí ahora un rollo de una noche, ¿quién se acuerda de las cosas? Ni de coña, eso es mentira. O sea, no hay, pero se pasa de una forma superficial. Entonces, claro, es que querer entrar en una relación es asumir que tiene fecha de caducidad y que va a romperse, seguro. No sabemos cuándo, pero se terminará rompiendo y luego asumir que hay que entregarlo todo asumiendo que lo puedes pasar mal. Es que de otra manera no se va a poder entrar nunca. Claro. Pero esa es una de las razones por las que yo creo que soy tan reacio a comprometerme. El ser consciente de que paso a ser tremendamente vulnerable. Es el asumir esa vulnerabilidad y yo creo que es una cosa que voy esquivando como buenamente puedo. No sé exactamente qué es. Ya te digo que también me he ido volviendo como muy ermitaño, me he ido alejando un poco de todo y no sé, no sé exactamente cuál puede ser el origen. Cuando alguien está creciendo, aunque a ti no te gustan los halagos, claro, de repente estás con gente que no me extraña que tengas curiosidad y que aprendas, porque como tú decías a veces, esto es algo que harías gratis. O sea, porque es que te rodeas a veces de gente y de entrevistas que es súper complicado que tengas esa posibilidad en tu vida nunca. Y eso me imagino que será para que estés eternamente agradecido al universo y a tu esfuerzo. O sea, pero ¿cómo se enfrenta uno a situaciones? Porque hay algunos personajes, mi chico cuando has entrevistado, porque yo he hecho fan a los niños y al marido, ¿no? O sea, el primero fue al marido porque, oye, yo conozco a este chico que he estado hablando con él en la radio y entonces ya entró todo. Entonces,
Juan Gómez Jurado, cuando le entrevistaste, pues yo creo que conseguiste la empalmada más grande que mi marido ha tenido con un entrevistador, porque claro, él se moriría por poder tenerle. De hecho, yo le he escrito varias veces para ver si conseguimos poder tenerle entrevistado y todavía no he conseguido ni una contestación. No sé cómo lo haces tú, pero lo consigues bien. ¿Qué haces cuando estás sentado ante gente que es tan deseable? Y no desde el punto de vista físico, sino porque yo creo que lo que tú consigues, que a mí es lo que más me gusta, es poder follarte ciertos cerebros. Sí, bueno, no sé. ¿No habías visto nunca así? A mí tengo que decir en honor a la verdad, porque además que quedaría, no quedaría auténtico. A mí me encanta el halago, ¿eh? A mí me gusta mucho el halago. No sé bien reaccionar todavía ante el halago, pero a mí me gusta y tampoco permea mucho, por desgracia. Pero a mí el halago, claro que me gusta, cómo no. Y respecto a lo que me comentas de Juan, también el otro día me entrevistaba a Pablo Fuente y me decía, es que a mí me pones delante a José María García y me meo encima y no sé qué. Yo no, yo es como que veo la parte humana de la gente, ya antes de grabar. O sea, yo no voy a grabar con Juan y estoy pensando, Dios mío, y ahora voy a grabar con un escritor que no sé qué, que ha vendido no sé cuántos, ni voy a grabar con José María García. O sea, yo cuando voy a grabar con José María García pienso, voy a grabar con un señor mayor que ahora es abuelo, que en su momento era un periodista deportivo muy conocido, pero está todo muy poco provisto, para mí es muy poco épico. Uh-huh. De hecho, tú escuchas las entrevistas y una cosa de la que estoy yo orgulloso de lo que tú digas es que, y hay mucha gente que lo destaca, es que no se percibe tampoco que me muera de admiración por nadie. Intento siempre que sea de tú a tú. Joder, ha habido en el podcast gente a la que admiro muchísimo, pero las entrevistas no son, ay Dios, es que para mí eres lo más grande. No, vamos a hablar. Yo no puedo hacer lo que tú digas si me pongo 2 escalones por debajo de mi protagonista. Uh-huh. Yo tengo que fingir durante 2 horas que estamos en el mismo escalón, que fue lo que me tocó hacer, por ejemplo, y era una conversación que a mí me imponía un poco con Rodrigo Cortés, que Rodrigo Cortés es un tío al que yo admiro muchísimo y que intelectualmente creo que Mucho. está, claro, yo intelectualmente lo veo 10 escalones por encima de mí, pero cuando vamos a grabar ya no. Uh-huh. Y tampoco te digo que sea algo que yo haya trabajado, o sea, yo soy así, no sé cómo decirte, pero para mí en las relaciones humanas todos estamos en el mismo plano. Y cuando sales de la entrevista, ¿hay algún momento de subidón, de despertarte y decir, hostia, fíjate lo que he hecho, que es que he estado al lado de este chico y he tenido la posibilidad de que me cuente sus paranoias intelectuales, sus pajas mentales y, joder, que me las ha contado a mí? Sí, sí, a mí me pasa cuando pienso en Cavadas, por ejemplo. Cuando digo, no me puedo creer, lo veo en televisión, el último milagro de Cavadas, del doctor Cavadas, tal, y digo, joder, yo he estado en la consulta de este señor charlando con él durante 1 hora, o lo que tú dices, o pienso, a veces, además, el tener mala memoria, como es mi caso, te hace unos regalos que es que yo repaso la lista de invitados del podcast, que también hay que dejar claro que es que van como 140 personas. Entonces repaso la lista y digo, joder, he hablado con este tío, me cago en la puta. E incluso a veces en las redes sociales me dicen, que eso me hace mucha gracia, me lo paso muy bien. Me dicen, joder, ojalá en algún momento tengas a no sé quién en el podcast. Y resulta que lo tuve. Lo que pasa es que al principio. Claro. Entonces yo le contesto a la gente, ¿qué cojones? Te voy a hacer caso. Y como me caes muy bien, Te lo lo envío. acabo de grabar ahora mismo y te lo dejo aquí. Y le dejo el enlace. O sea, sí, a veces eso da un poco de vértigo. Es decir, ¿y qué pinto yo hablando con estas personas? Pero a la vez está esa satisfacción de pensar, he aguantado el combate en pie, ¿sabes? He estado en pie, he aguantado la conversación con esta persona sin que en ningún momento haya llegado a ser muy, muy vergonzante mi participación. Y eso es, pues, ¿qué te voy a decir? Yo, por ¿Ha ejemplo, con habido Rodrigo tenía eso. A ver cómo alguien, voy a estar yo con este hombre. ¿ha habido alguien que se te ha cruzado y de repente has dicho, ojo, este no me ha aceptado? O sea, imposible, además, insistido, 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 se lo he rogado, se lo he pedido, me encantaría conversar con él, pero va a ser que no. Carlos Alsina, por ejemplo, llevo tiempo detrás de él
y nos conocemos personalmente y no ha habido manera, no sé bien por qué, porque tampoco... O sea, el problema que tengo con el tema de Carlos es que directamente no me contesta. Que de una persona que te conoce personalmente, bueno, pues no sé, eso siempre duele más. Y Arturo Pérez Reverte está ahí pendiente también. Pero no, tampoco tengo muchos así, porque otra de las bondades de este podcast es que si alguien no me hace caso o no muestra interés, pues claro, das un volantazo y sigues. No tienes ninguna obligación. No hay un jefe que te dice, consígueme a no sé quién. Y eso es una maravilla. Ha habido gente, no me preguntes nombres porque no me voy a acordar, pero sé que ha habido gente que yo tenía muchas ganas de tener en el programa. Lo intenté en su momento, no fructificó y ya ni me acuerdo. O sea, y pasa y ya está. Y gente que de repente te dijera que no porque estabas arrancando y ahora que tienes éxito diga, oye Alex, que si quieres te doy una entrevista ahora. ¿Eso te ha pasado? Sí, eso ha pasado también. De hecho, ¿eh? ¿Y cómo has actuado? Pues mira, si esa persona me conocía personalmente y antes no me hacía caso y ahora sí, yo lo agradezco, pero salvo que tenga yo una querencia por tener a esa persona por algo, porque ha pasado algo, si simplemente es que ahora viene diciendo, a ver cuándo me tienes a mí en el podcast y tal, normalmente, si esa persona se hubiese portado bien en su momento conmigo, yo entonces me podría plantear, pues, ¿qué coño? Vamos a hacerlo, que no pasa nada, vamos a hacer un episodio tal, pero si considero que esa persona en su momento no estuvo o no se comportó y no tengo ningún interés concreto en tenerlo ahora en el programa, pues sigo con mi vida, le digo, pues ya hablaremos y ha habido otra gente que no conocía personalmente, a la que contacté en su momento y me dijeron que no y ahora me dicen que sí. En ese caso es que lo entiendo. No me conocían de nada. Ahora ya han escuchado algo o alguien les ha hablado de mí y dicen, vale, pues sí, eso me parece coherente. No tiene sentido que eso me lo tome como una afrenta. ¿Y tú qué dices? Además, hablas tan sincero y directo y cuentas con esas cosas negativas. ¿Cómo has llevado lo de que a veces te salga algún troll o algún hater de esto a través de las redes y comenten o algún tipo de mensaje dentro del podcast? ¿Cómo lo llevas? Eso sorprendentemente lo llevo muy bien, la verdad. ¿Cómo lo haces? Lo llevo muy bien porque normalmente cuando la crítica es destructiva, la crítica destructiva te hablo de que alguien diga, pues, el presentador es un subnormal o es lerdo o no sé qué. Ese tipo de críticas a mí no me afectan porque están desprovistas de, no sé cómo decirte, no sé si decirte de sentimiento, son críticas vacías de alguien que o que no le caigo bien o que va por ahí insultando en todos los podcasts que escucha o no tiene valor para mí. Otra cosa es que me razones qué es lo que no te gusta de lo que he hecho, que eso también pasa y esas también me las tomo bien porque tomo nota, si entiendo que es así. Yo, por ejemplo, sí le he dado vueltas a esto que te digo de que decía alguien de que me agotas emocionalmente. Entonces he pensado, ¿produciré ese efecto en todo el mundo? Y si produzco ese efecto en todo el mundo, ¿cómo podemos trabajar en ello? Entonces, o esto de aporta o aparta, eso se lo aplico yo a los comentarios. Si me aporta, me lo quedo, vamos a ver qué podemos hacer. Y si no me aporta, aparto y me olvido. Y ahí sí que, en eso sí que ya te digo, nunca he recibido un insulto que luego he estado durante todo el día rayándome por mira lo que me han dicho, que no sé qué. O sea que en ese sentido lo llevo bastante bien, no tengo queja. Veo a veces en las redes sociales a otros periodistas, presentadores, comunicadores que se enfangan en discusiones con la gente que les critica o que no sé qué, y yo lo observo estupefacto y a mí me parece que dice mucho más del que responde. O sea, yo me quedo más con la persona que reacciona porque es alguien a quien conozco, que con lo que le diga a un tuitero cuya foto de perfil es un huevo o no sé. Claro, o sea, una cuenta de Twitter cualquiera y la otra persona que es alguien que yo conozco, digo, pero tú te entras así al trapo, porque además hay algunos que entran al trapo violentamente.
Yo, por ejemplo, a mí yo me lo paso muy bien cuando me critican en Twitter y me pongo a contestarle a la otra persona, pero jugando. Y de hecho, muchas veces, a medida que voy jugando con esa persona que me criticaba, poco a poco va rebajando el tono. A medida que voy contestándole y charlando con él, y jajaja, va rebajando el tono y casi acabamos como amigos. Pero veo a gente famosísima o gente con muchísimos seguidores que se encabrona, que responde insultando, y yo alucino. Y muchos de esos que hacen eso luego van por ahí dando lecciones sobre ser indiferentes ante los trolls. Y digo, pues si yo a ti te he visto volviéndote loco con uno que te dijo no sé qué tontería. Pero bueno, eso está a la orden del día. Todavía en Twitter se pueden inventar casi el nombre y aparece una pegatina, pero Claro. en iVoox hay gente que puede poner anónimo y ya con anónimo todo el mundo se mete ahí dentro de ese saco y a veces ni siquiera han escuchado el podcast. Sí, sí, sí. No, yo no puedo quejarme, la verdad, pero porque a mí me tratan muy, muy bien. Me tratan muy bien y me tratan a veces con cierto paternalismo en el mejor de los sentidos. De que empatizan conmigo, de que a lo mejor si un día hago algo mal, van a decir, pues hoy no era tu día, Alex, no pasa nada, porque yo también tengo días malos, ese tipo de cosas. Y eso es muy bonito porque sí tienes esa sensación tribal, esa sensación como de familia y de protección de, joder, es mi gente, ¿sabes? O sea, e incluso de a veces que me critican en redes sociales, alguna vez que me han criticado, que ya te digo que no, que de verdad, que no yo te lo diría, no me afecta, no me lo tomo muy en serio, y sale gente a defenderme que yo alucino con eso, como si fuese yo Beyoncé. Digo, joder, pues gracias, ¿sabes? A mí ese tipo de cosas me emocionan mucho, digo, qué bonito. Pero, pero nada más, ¿eh? No tiene importancia real para mí todo esto. Antes de que te deje, Ale, si tuvieras la posibilidad de que yo tuviera una varita mágica que apareciera como un duende verde hoy por la noche cuando te fueras a dormir y te echara unos polvos mágicos encima de tu cabeza, de manera que al día siguiente toda tu vida funcionase como tú siempre has deseado, ¿cómo sería esa vida? Pero sin enterarte tú, ¿eh? No sabes que te han tirado los polvos mágicos. ¿Qué estaría pasando? Pues sería una vida estable y en la que yo sería un tío súper disciplinado y súper metódico. Y llevaría muy bien los horarios y me iría al gimnasio meditaría un poco nada más levantarme, después iría al gimnasio, tendría muy bien compartimentado mi día, tendría un tiempo determinado para la lectura, estaría mi casa muy ordenada, eh, y, hombre, después de esos polvos mágicos, esperaría también que me trajesen un asistente o una asistenta que me dijese, oye, hoy tienes esta entrevista, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, y, y una vida estable. Mira, como te he dicho, pues tendría una pareja y que nos entenderíamos a las mil maravillas. Claro que nos estamos poniendo aquí en un mundo ideal. Tú ahí dejas muy abierto todo. Claro. Todo sería estupendo, todo sería maravilloso y tendríamos una casa con un jardín y un Golden Retriever con el que nos haríamos una foto en la puerta, como en las series de los 80 familiares. ¿Y niños? Y niños también, yo creo que también, pero claro, seguimos en ese mundo perfecto, ideal, o sea, porque los niños serían estupendos. Sí, es cierto, yo si tuviese hijos, yo creo que se convertirían para mí en una obsesión también e intentaría educarlos de la mejor manera posible, pero el problema también es un poco que los padres tampoco pueden caer en la obsesión, porque eso tampoco trae buenos resultados en la crianza, ¿no? Entonces, pues ahí me mantengo a la expectativa de cómo lo haría, porque yo muchas veces también soy impredecible para mí mismo. Pero sí, sí, a mí me gustaría tener hijos. Lo que tú No es digas. una cosa, no es una cosa que yo me la piense a diario, que vea niños en la calle y piensa, Yo cogería no, 5. pero claro, pero si hablo de ellos, sí digo, sí, ¿por qué no? Sí, yo tendría hijos, claro que sí. Un día, si quieres probar qué significación tiene en tu vida para ver la casa así un poco más tirada, ya te vas adaptando, te mato los 3 con un lazo, te les dejo 3 meses en confinamiento, que yo cuando escuchaba alguno de tus podcasts de confinamiento, yo decía, esos no están confinados, no me jodas. Yo le meto en un piso, único metro, sin jardín ni nada, le pillo a 3 bichos y claro, te pasa lo que me pasa a mí ahora, que tengo que pintar la casa, cambiar los sofás, eso es confinamiento Sí, para que sí, no sí. se morirán. Tengo dos sobrinos y sobre todo el pequeño, yo estoy una hora y lo adoro, o sea, se me cae la baba, pero estoy una hora con él
y estoy ya para dormir. O sea, digo, yo no puedo más, no puedo más. Y para él es un calentamiento. Es increíble. Es increíble. No para de correr, de cojo esto, levanto lo otro, ven aquí, me coge de la mano, me lleva a este sitio y no sé qué, no sé cuánto, y no para, no para, no para, no para. Y yo pienso cuando estoy con él, que ya te digo que me encanta y para mí es como un oasis, a pesar de toda esta energía de la que te hablo, de toda explosión energética, pero cuando estoy con él también pienso, joder, y si fuese mi hijo y todos los días, ¿yo qué hago? Me vuelvo loco. Pero no, porque no me da la vida y, por supuesto, si Nacho, que es mi sobrino, fuese mi hijo, se acaba lo que tú digas. Yo, ¿cómo hago yo mi podcast? Es imposible. Entonces lo pienso mucho cuando estoy con él. Pero también te digo eso, que disfruto mucho de él, de mi sobrina María, y son ratos de esos en los que recargas mucho las baterías. Te puedo asegurar que algún día lo veremos en tu podcast y tú con algún churumbil por ahí perdido que te Ya, adaptarás. Y entonces les tendrás así casi como amenazados para que no entren por la puerta, para poder grabar o algo por el estilo, pero uno se va adaptando, porque lo bueno que tienen los niños es que vienen de día a día, entonces no puedes ir asumiendo poco a poco, que no vienen ya medio crecidos, ya. porque si no sería horroroso. Pero mira, que eso que has dicho, mira que da buenos momentos, porque me estoy acordando de una televisión, no sé si estadounidense o yo creo que era un canal estadounidense, y estaba un analista político, económico, hablando así como estás tú, conectaron con él desde casa, y de repente una puerta como la que tú tienes ahí detrás se abrió y apareció un niño bailando, no, no, apareció un niño en taca-taca tirando cosas o no sé qué, detrás del niño en taca-taca una niña bailando y se pusieron a hacer el mono al lado del tío. Y era buenísimo, pero además era, ya te digo, un analista encorbatado, todo súper serio. Esos son momentos televisivos inolvidables. Eso no es difícil que pase aquí, ¿eh? Solo que, claro, cuando yo oigo la puerta, porque ellos abren un poquito para ver si yo hablo. Y entonces Sí, dicen, ¡ay, estoy grabando! Pero vamos, los míos pueden mira qué aparecer en respetuosos. calzoncillo y entonces de repente dicen, ¡ah, es de sexo! Y entonces se van. Qué Estos bueno. están muy acostumbrados, de hecho, fíjate, a ellos les pasa tanto porque, claro, cuando yo grababa contigo, por ejemplo, en radio, yo Sí. nunca me he escondido de mis hijos, entonces siempre he hablado, pues, sin pelos en la lengua, contando de todos y tal. Entonces ellos se sorprenden muchísimo que de repente otros niños se sorprendan. Fíjate, estando en las islas OMS que hemos estado, que te decía que habíamos estado en Galicia, Sí. no conocía las OMS, había un restaurante de estos, pues lo típico medio playero, pues para costillas y cosas de estas, y estaba todo el mundo con la mascarilla, muy en silencio, todo así como bastante apaciguado. Y claro, yo voy con mis tres y con mi chico. Y entonces de repente el pequeño, que tiene 4 años, se coge un helado de estos de Oreo grande así en el y hay unas señoras, una media de 50 años, había 5 o 6, y de repente salta todo en alto. Mira, mamá, este helado es más grande que mi pene. Bueno, Y lo escucharon las señoras. bueno, lo estudió todo el Qué restaurante, maravilla. entonces se miraron así y dice, mamá, ¿y si es más grande? Y digo, hijo, todavía es más grande. ¿Sabes? Entonces, Date tiempo, claro. claro, claro, esto va, pero claro, yo lo viví como una anécdota, o sea, y Sergio y yo nos reíamos y decíamos, pues es que encima tiene razón, ¿sabes? Que es que ¿qué le vamos a decir? Claro, se hubiese dicho una mentira, pero no, es verdad. Y los demás nos estaban mirando como endiablados, como diciendo que le quiten esos niños, fíjate lo que dice el Ya. pequeño. Cosas, bueno, cosas que se van a aprender. Me ha encantado, Alex, estar contigo. Espero que no pierdas esa energía, aunque te cueste algún día que lo hagas, porque yo voy a seguir viajando mucho. De hecho, el año pasado, cuando nos hicimos 8.000 kilómetros por Europa, madre mía, la de episodios que me escuché. Sí. Fueron muchísimos. Bueno, nosotros hemos recorrido el año pasado 11 países y de ciudad en ciudad íbamos escuchando. O sea, es que Y no engancha. os agoté emocionalmente. No, porque además, provoca que hablemos, pero claro, es que mis hijos, mira, ahora sabes, una de las cosas que escuchamos mucho es Todopoderosos, que también Sí. es un podcast que escuchamos muchísimo. Y entonces, estos se emocionan. Claro, tú tienes que ver a un niño de 4 años que escucha a Todopoderosos. Yo siempre pienso, algo caerá Sí, dentro de su cabeza, algo de repente hará otro tipo de conexión en algún momento. Entonces yo sí, siempre sí, digo sí. que para escuchar música, que de repente digan, ¿cómo me la pones dura? Mira ese tanga, ponte aquí, chico, Ya. baila, tal, pues prefiero que vayan escuchando un podcast, nos reímos, hablamos, si ellos se quedan dormidos mejor, vamos más tranquilos. Entonces, si alguno de tus podcasts les duerme, creo que lo voy a repetir,
Por ahora ha pasado poco, Alex, pero te avisaré para que pongas un anuncio y les dices, papás del mundo, con este podcast dice que se duermen. Y entonces seremos felices, conseguirás a muchísimos más oyentes. Así que, oye, Sería la Peppa Pig de la televisión, del podcast. El Peppa Pig del podcast. pero el Peppa Pig les activa, ¿eh? El podcast espero Vamos. que les tranquilice. Mil gracias, Alex, por haber estado este ratito con nosotros. Ha sido un placer haberte visto, no, así. En algún momento tendré que pasar por Coruña, Concurrión o algún sitio para Claro, tomarme una caña, porque ¿cómo puede claro. ser? Pues si ya has estado en Galicia y no me has dicho nada, no me toques las palmas, Pero yo a Rosa. Galicia voy muchísimo. En el siguiente va a ser para Vale, una caña. Ya verás. Mil gracias, Alex, por haber estado aquí con nosotros y con la tribu Inviven. un placer, de verdad. Gracias a ti. Bueno, chicos, pues ya lo habéis oído. Ahora tenéis que escuchar lo que tú digas y escucharle en viajes. Este es un poco más largo. Este no suele tener 1 hora. Esto 2, 3 horas. A Alex le gusta explayarse, así que le vais a disfrutar mucho. Bueno, te queda a ti dar al me gusta, dar a la suscripción y sobre todo compartirlo y hablar de todas estas cosas que hemos contado, porque sabemos que la única forma de conseguir aprender y memorizar alguna cosa es conseguir hablar de ello y que se nos quede muy implícito. Ya sabes, nos puedes encontrar o en inviven.com o en rosamontana.com. Y si necesitas algo un poquito más personal, a rosa@rosamontana.com. Como siempre, un placer. Te espero en el siguiente Café Inviven.